Arrancar hoy con el capítulo 6. Ustedes saben, mis amados hermanos, que Pablo nos coloca unas bases tan importantes acerca de esa vida que nosotros tenemos dentro. Pablo nos da esas razones del funcionamiento de esa vida. Nosotros no tenemos una fe establecida sobre supuestos. Nosotros tenemos una fe dada por realidades de lo que Cristo logró, de lo que Cristo alcanzó. Y es así como nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, al estar hablando sobre las cosas fundamentales del evangelio, pues él comienza a explicar lo que es la justificación. Recuérdese que él ha venido hablando de la justificación, nos ha venido colocando el fundamento para que usted y yo podamos entender qué es esto de la justificación, qué implicó la justificación, qué es la justificación, cómo alcanzamos la justificación. Y Pablo utiliza muchísimos ejemplos. Nosotros estuvimos aquí tratando punto por punto y tratando de comprender con ustedes qué es lo que nosotros tenemos que tener claro y cómo es de clara esta justificación y cómo es de claro lo que Pablo termina ahí en el capítulo 5, hablándonos sobre los dos hombres, porque Pablo se centra a hablarnos sobre cómo Dios ve la humanidad, y Dios ve y categoriza la humanidad desde dos hombres, desde Adán y desde Cristo. Y nosotros como hombres o estamos en el uno o estamos en el otro. Podemos vivir nuestra vida a través de estos dos hombres. Claro que tenemos las dos naturalezas. Tenemos esas dos naturalezas, pero Dios ve la humanidad de estos dos hombres, amados hermanos. Hay una realidad en nosotros que nos permite entender que Pablo está provocándonos a que a través del entendimiento avancemos hacia tomar las cosas que son del nuevo hombre, que nos aferremos en las cosas del nuevo hombre, que podamos atender a la vida que está dentro de nosotros y que esa vida que está implosionando dentro de nuestro ser se dé a revelar. Pablo nos habla entonces de la justificación y da una explicación muy clara acerca de lo que es la gracia de Dios. ¿Quién como Pablo que entendió la gracia, hermanos? ¿Quién como Pablo nos pudo hablar sobre la gracia? Esa gracia de mostrar Pablo a través del Santo Espíritu, de cómo nosotros, Dios nos pudo alcanzar, nos pudo dar ese favor, el favor inmerecido, ¿no? Darnos la gracia es darnos un regalo que no merecíamos. Pero ahí está el Señor dando, ahí está el Señor entregando. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que nosotros compartamos su naturaleza divina. La naturaleza divina es la vida increada que se nos ha dado. Es la vida que viene de arriba. Es la vida que quiere ser manifestada, porque Dios quiere manifestar su vida de arriba aquí abajo. Y entonces está el Señor mostrándonos acá, a través del apóstol Pablo, cómo Él lo hizo, cómo Él lo alcanzó y qué es la gracia. Ahora, la gracia, como Pablo nos la comienza a revelar, pues es una gracia que parte y es iniciativa de un Dios santo. Ahora bien, vamos a ver el capítulo 6. Voy a dar como una panorámica de ese capítulo 6 porque Pablo nos va a hablar ahora
habiéndonos hablado de todo esto que tiene que ver con la justificación, habiéndonos hablado del hombre que pecó, habiéndonos hablado del hombre que fue destituido de la gloria de Dios, habiéndonos hablado, Pablo, de cómo este hombre que fue destituido de la gloria de Dios es traído nuevamente a la gloria de Dios por la gracia divina. Ahora Pablo va a pretender en el capítulo 6 como respondernos unas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que Pablo va a ir respondiendo? Las preguntas están implícitas en lo que él está diciendo. Él nos va a tratar de responder, bueno, si yo ya recibí la gracia, si yo ya tengo ese favor, si ya tengo esa vida dentro de mí, ¿cómo debería de ser la vida cristiana? ¿Cómo puedo tener victoria y dominio sobre el problema del hombre que es el pecado? Eso lo va a explicar Pablo aquí en el capítulo 6. ¿Cómo puedo vivir una vida apartada para servir al Señor? ¿Cómo puedo librarme de la esclavitud del pecado, hermano? ¿Cómo puedo vivir una vida que agrade a Dios? Son preguntas implícitas que están ahí porque Pablo en el capítulo 6 está respondiendo esas preguntas. Por eso es tan importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque esto tiene que ver con usted y conmigo. Usted no tiene una lucha con el pecado, pero si Pablo acaba de decir algo en el capítulo 5, Pablo acaba en el capítulo 4 y en esos capítulos él nos está hablando de la gracia, que ya Dios ha solucionado el pecado en nuestra vida. Por lo tanto, como Él ha solucionado el pecado en el hombre, Él ahora puede venir a residir en nosotros. ¿Cómo puede un Dios santo venir a vivir en un hombre con estas características de pecado? Si Él ya resolvió eso, ¿por qué Pablo vuelve a retomar ese tema aquí en el capítulo 6? Porque es que Pablo va a explicarnos, ¿no? Va a explicarnos cómo es que Dios lo ha hecho, cómo es que Dios lo ha logrado y qué es lo que Él espera de usted ahora que Él vive dentro de usted, porque el Señor está viviendo dentro de usted. Y esto es muy importante que lo tengamos muy presente, hermanos. ¿Y por qué lo tenemos que tener muy presente? Porque cuando nosotros vemos la condición de la iglesia actual, ha habido justamente en muchas ramas de la iglesia una mala interpretación acerca de la doctrina de la gracia. Muchas congregaciones se han quedado cortas al tratar de entender y vivir lo que es la gracia. Ahora, esto trae profundas consecuencias en la vida cristiana. Yo mismo puedo decir que yo nací dentro de un movimiento cristiano que había, si bien es cierto que se hablaba, y eso lo vamos obviamente a tratar, se hablaba del pecado algo, pero creo que había una libertad llevada al libertinaje. Y este problema lo tienen muchos hermanos, porque sobre todo la iglesia de nuestro hoy, del momento. La doctrina de la gracia del apóstol Pablo para muchos hoy se ha transformado como en una licencia. Preste atención a eso. Cuando hablamos de la gracia, hay muchos predicadores que están hablando en este momento de la gracia. Algunos se han ido a la hipergracia. Usted sabe que han habido sectas que han tenido este tinte de hipergracia. Y de alguna manera eso ha contaminado a muchos sectores de la iglesia, donde se ve la gracia como una licencia para validar todo aquello que al cristiano le genere una vida de completo bienestar y satisfacción personal. Licencia para validar todo aquello que al cristiano le genere una vida de completo bienestar y satisfacción personal. Parece hoy en día en la iglesia que vemos actualmente que el límite entre lo permitido y lo que no es permitido se ha ido borrando paulatinamente, so pena de no ser considerado
ese cristiano como un radical o un fundamentalista. Cuando esa línea se ha ido borrando, entonces ya el cristiano comienza a tener un comportamiento y una conducta muy diferente. Cualquiera que diga algo contrario a su forma y su estilo de vida, se le considera un radical, un fundamentalista, algo así como un islámico, un cristiano de la vieja data, destinado a perecer en el modernismo. Hoy mismo en muchas partes parece que hablar sobre el pecado ya se ha convertido hasta como en un tema tabú. Se piensa que quien entiende la gracia, eso es lo que piensan en muchos círculos, se piensa que quien entiende la gracia y la vive como un disfrute de un mundo al que debemos sacarle todo lo bueno, es un cristiano moderno que ha comprendido la verdadera libertad en Cristo. Eso es lo que piensan muchos, ¿no? Y le voy a repetir esto porque es muy importante. Hoy por hoy se piensa que quien entiende la gracia, o sea, el cristiano que es un cristiano moderno, es aquel que ha entendido la gracia como que el cristiano está llamado para venir a este mundo, para estar en este mundo, para disfrutar de este mundo, al cual le debemos sacar el mejor provecho, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, y el cristiano que vive de esa manera, pues es un cristiano que ha comprendido la verdadera libertad en Cristo. ¿Será esto así, hermanos? ¿Y será esto lo que el apóstol Pablo le está llamando la gracia? Muchos, y hablo de muchos, cultivan la percepción actual de la gracia, afirmando que a Dios no le interesa especialmente cómo nos comportemos, cuál sea nuestra conducta, cuál sea nuestra forma de obrar en este mundo, porque para esos algunos Dios solo le interesa y tiene como principal preocupación que hagamos una profesión de fe en Cristo, creyendo en Él y recibiéndole. Todo el asunto es reciba a Cristo, que si ya está en Él, no es necesario, nada más es necesario, ya que Dios no prevé que la profesión de fe en su Hijo nos tenga que conducir a la manifestación de una conducta justa. Eso es lo que muchos piensan, que si yo ya tengo a Cristo, que si yo ya he recibido al Señor, queda en un segundo plano el que nosotros tengamos un comportamiento, una conducta justa. Ese es el estilo de iglesia que estamos viendo en nuestros días. Y por eso podemos decir que esto es mucho del cristianismo actual, y ese cristianismo actual está haciendo creer que eso es la vida en Cristo. La idea de ese cristianismo actual, moderno, es que los cristianos sí están en un mundo muy difícil, pero de alguna manera el cristiano no hay ningún problema si él sigue mintiendo, no hay ningún problema si el cristiano practica una que otra conducta inmoral, no hay ningún problema en llenarse de amargura, no hay ningún problema en seguir acumulando deseos ardientes por las cosas de este mundo. No hay ni mal, no, ¿por qué va a ser malo participar de las actividades que le dan rienda suelta a nuestra carnalidad? Si nosotros la santificamos, no hay ningún problema. La gente de las iglesias cristianas están haciendo estas cosas, ustedes lo están viendo porque los medios ahora nos están mostrando cosas que uno dice, ¿cómo puede ser posible que eso se esté haciendo en una congregación que se llama una congregación donde se reúne la gente para adorar al Señor? Usted lo está viendo, hermano. Yo no tengo que darle muchos ejemplos, porque si usted es una persona que le llegan todas estas cosas y estos mensajes, usted se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo cristiano de hoy. La gente de las iglesias cristianas está trayendo muchas cosas del mundo y las está introduciendo en la casa de Dios,
tratando de ponerles un adorno para que se diga que son cristianas, pero son cosas del mundo. ¿Y qué es lo que mucha gente piensa? Que mientras creamos en Cristo tenemos lo más importante, que es la salvación, y no hay nada más importante. Finalmente, nosotros somos cristianos y nos es validado cualquier cosa porque la estamos haciendo para el Señor. Ese para el Señor lo colocamos entre comillas, porque yo también participé mucho de eso, de hacer cosas para el Señor que creíamos que le estábamos haciendo para el Señor, pero en realidad no eran para el Señor, hermanos. Y esa es la gracia que se está manejando hoy en día, y eso se ha masificado. Para otros cristianos lo único que importa es que, bueno, ya recibimos al Señor, ya tenemos el pasaje, el tiquete, tenemos asegurada nuestra ida al cielo. Si ya recibimos a Cristo, es de seguro que sea lo que nosotros hagamos o no hagamos o dejemos de hacer, nosotros nos vamos a ir al cielo porque ya tenemos a Cristo. Hermanos de esta sala santa, ¿será eso así? ¿Será eso así? ¿Será que la gracia entonces es un burladero del mundo espiritual, donde el cristiano puede hacer lo que quiera, como quiera, y no hay ningún problema porque finalmente se va a ir al cielo? Oh, hermanos, que el Señor nos ayude, porque eso es lo que hemos entendido, o muchos han entendido acerca de lo que es la gracia. La gracia se ha convertido como en licencia para pecar. ¿Será esta la gracia de la cual Pablo nos estaba hablando? Por eso viene el capítulo 6 de Romanos, porque Pablo nos ha estado hablando de las bondades, nos ha estado hablando de la profundidad de la justificación. Y esa justificación, porque Dios nos ha justificado en su Hijo por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, lo está diciendo y lo viene diciendo Pablo, pero ahora entonces él tiene que poner el equilibrio, Pablo, y a partir del capítulo 6 de Romanos, Pablo va a sentarnos ese equilibrio para que no nos quedamos pensando entonces que la gracia nos abrieron las puertas entonces del cielo y ahora entonces nosotros con todo lo que tenemos acá nos metemos a la casa de Dios. ¿Será que eso es así? Por eso Romanos 6 nos revela el fundamento por el cual alcanzamos el entendimiento sobre nuestra condición de vida en Cristo y la contundente victoria sobre el pecado. Hermano, no se olvide de eso. Como quien dice, este Romanos 6 muestra nuestra victoria frente al pecado y la razón por la cual ya no estamos sometidos a seguir pecando. Eso es lo que dice Romanos 6. Romanos 6 nos habla de esa victoria contundente sobre el pecado en este cuerpo mortal. Y Romanos 6 nos dice que en este cuerpo mortal es una realidad que Dios nos ha dado en Cristo. La victoria sobre el pecado. Y esto para algunos es locura lo que estoy diciendo. Yo he hablado he oído algunos, aún hermanos en la fe, que tienen un gran conflicto en entender esto de que hay victoria sobre el pecado. Y no lo ven como que eso sea posible mientras estemos en este cuerpo. Hermanos, entonces Pablo no hubiese escrito el capítulo 6 de Romanos si él no hablara de que existe una realidad contundente por la vida de Cristo que está en nosotros. El que está en nosotros es más poderoso que el que está fuera de nosotros. Con Romanos 6, nadie puede afirmar que peca porque es pecador o porque es un hombre débil. Según lo que muestra el apóstol Pablo en Romanos 6, no hay excusa. ¿Cómo le parece a ustedes? No hay excusa. Entonces nosotros estamos confrontados a entender cuál es la realidad de vida que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el poder de esa vida
que Pablo en Romanos 1 habla de no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Dice así, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No nos olvidemos que Pablo le está hablando a judíos y le está hablando a griegos, le está hablando a judíos y le está hablando a gentiles convertidos dentro de él, dentro de la Roma de la época del apóstol Pablo. Pero esto nos ha llegado a nosotros hoy. Y nos ha llegado a nosotros hoy para que nosotros podamos también tener claro lo que el Señor quiere, desea, cuál es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios en relación a lo que tiene que ver con la lucha contra el pecado. Ay, hermano, pero pues si Pablo ya no nos había dicho algo sobre el pecado en los capítulos anteriores, no nos dijo que no hay problema, que porque el Señor ya tuvo la victoria sobre el pecado. Sí, el Señor tuvo victoria sobre el pecado. Y porque Él tuvo victoria sobre el pecado, Él no nos va a pedir a nosotros nada que Él ya no haya hecho. Entonces vamos a ir viendo en este capítulo 6 de Romanos, ¿qué es lo que Pablo nos va a decir? ¿A qué nos quiere provocar? ¿A qué nos invita el Espíritu? Para que entendiendo, pues nos convertamos en el grupo de vencedores, porque se trata de eso. ¿Usted cree que Dios lo llamó para ser un perdedor o un vencedor? Cuando usted lee el Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que esas cartas a las 7 iglesias están escritas para cristianos vencedores. ¿Pero vencedores de qué? ¿Vencedores sobre qué? ¿A qué se refiere cuando en Apocalipsis se habla de al que venciere? Hay cristianos, entonces, si hay cristianos vencedores, también hay cristianos perdedores. Y el Señor no quiere que los hijos o sus hijos sean de los perdedores, sino de los vencedores. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos y entendemos de qué se trata, sobre qué tenemos que vencer, si tenemos detectado el enemigo, la mejor táctica de guerra es llegar a conocer al enemigo. La mejor táctica de guerra es reconocer las armas y las herramientas que Dios nos ha dado para que podamos en esa guerra vencer. ¿Cuáles son el conocimiento y el entendimiento de la estrategia de guerra de Dios? ¿Cómo es que opera esa vida? ¿Cómo es que aquella vida que está dentro de nosotros quiere llevarnos a ser vencedores? Pues están los elementos que Pablo nos va a hablar ahí en el capítulo 6. Entonces arranquemos ya viendo esta panorámica. Yo creo que eso nos anima, ¿no? Yo creo que eso te anima esta noche y te anima a decir, yo quiero conocer qué es lo que dice ese capítulo 6 de Romanos. Yo quiero tenerlo bien claro y poderlo entonces aplicar en mi vida porque yo quiero ver los resultados de lo que Dios espera. Vamos entonces, hermanos, consideremos lo que hemos escuchado hasta el momento. Vamos a ese versículo 1. Y ese versículo 1, Pablo está haciendo una pregunta. Mire la pregunta que dice Pablo, ¿no? ¿Por qué hace esa pregunta Pablo? Él viene hablando en el capítulo 5, versículo 21, él está hablando de la gracia. No de la gracia barata de la cual se habla hoy en día, está hablando de lo que es la verdadera doctrina de la gracia. Acuérdense que la palabra doctrina significa enseñanza. O sea que la verdadera enseñanza de la gracia apostólica es la que Pablo predicó, pero hoy en día se ha desdibujado esa gracia apostólica y se tiene hoy no una gracia, sino que lo que se predica es una total desgracia. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 21? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. La gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí se queda el versículo 21 y Pablo
por el mismo espíritu entiende, dice, bueno, cuando ellos oigan, he venido hablando de la justicia, de la justificación y que todo esto es por gracia, o sea, no es por obras. Entonces, Pablo brillantemente por el espíritu, él dice, la pregunta seguro que se van a hacer muchos cuando estén oyendo la carta es, qué bueno. Si Pablo nos está diciendo que si el pecado abundó, la gracia sobreabunda, entonces es lógico que salga una pregunta para alguna mente en su carne. ¿Cuál es la pregunta que dice Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Imagínense entonces. Te lo voy a leer en otra versión para que nos quede más claros. La pregunta que se está haciendo Pablo es, ¿vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? ¿Continuaremos en el pecado? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Aquellos que entienden esa gracia de Dios podrían razonar algo como de la siguiente manera. Si la gracia de Dios, o sea, al escuchar la carta de Pablo, ¿no? Esto es lo que puede pasar. La persona piensa, si la gracia de Dios se magnifica por el pecado, entonces realmente pecaré para poder mostrar aún más abundantemente la asombrosa gracia de Dios. Qué razonamiento brillante, ¿no? Si la gracia de Dios se magnifica debido a lo miserable, de lo pecador que soy, entonces me convertiré en el más miserable y peor pecador, para que entonces abunde en mí más la gracia. Me convertiré en un miserable más grande para que la gracia de Dios siga abundando más. ¿Qué le parece ese razonamiento, hermanos? ¿Les parece un buen razonamiento a ustedes? Terrible, Carlitos. Terrible, dice Anita, mi hermana. Sí, señor, es terrible. Aquel que le surge ese pensamiento es porque no ha entendido una cosa. ¿Qué es lo que no ha entendido al que le surge ese pensamiento? La gracia, yo les estaba hablando ahora de que para muchos es un burladero, o quieren convertir la gracia en un burladero, o la quieren convertir como en un burdel espiritual, donde podemos tener una conducta desvergonzada o un obrar desenfrenado y no pasa nada. Una persona puede llegar a decir, bueno, una persona es salva por gracia y sus obras son irrelevantes, porque Pablo dijo que no era por obras. Si una persona es salva para siempre, entonces se deduce que una persona que es salva puede vivir de la manera que le plazca. Si una persona no es salva por lo bueno que es, y si una persona salva no se perderá por lo malo que es, entonces, ¿qué importa ser malo? Seamos más malos para que sobreabunde. ¿Cómo les parece a ustedes esos razonamientos? ¿Sería que esa era la conclusión que Pablo estaba esperando a la que ellos llegaran cuando escucharan la palabra, cuando escucharan el fundamento de la gracia? Pues claro que no, ni siquiera, como lo dijo Anita, ni Dios lo permita que tal pensamiento perezca. Los que verdaderamente conocen la gracia de Dios, los que verdaderamente han entendido acerca de la gracia de Dios, esa gracia predicada por el apóstol, nunca la utilizarían como una licencia para pecar. La gracia de Dios enseña justamente lo contrario, justamente lo contrario. Es lo que enseña, si usted entiende la gracia de Dios y la entiende bien. Si nosotros
vemos a la luz de lo que Pablo nos estuvo hablando en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, lo único que nosotros podemos entender es que debemos de tener unas profundidades de tinieblas grandes y que la manera como el hombre fue destituido de la gloria de Dios lo llevó a establecerse en una profundidad que ha ido cayendo a la medida que el hombre ha ido avanzando en la civilización. El hombre ha seguido cayendo en ese profundo y oscuro pozo de la separación de Dios. Ha caído en una miseria espiritual y nuestra maldad con la que todos nacemos son suficientes para magnificar a nuestro Dios, para magnificar su misericordia. No hay necesidad de que le añadamos más pecado a lo que ya tenemos. No nos hemos dado cuenta de la terrible condición en la que el hombre está separado de la gloria de Dios. Entonces, por eso algunos razonarían, como estuvimos hablando ahora, entonces, entonces, si se ha de magnificar, magnifiquemos la gracia pecando más, añadámosle pecado al pecado para que se magnifique más la gracia. De ninguna manera, de ninguna manera. Si pensamos así es porque no nos hemos dado cuenta de la cantidad y horrorosa manera de pecado en la que nos encontramos, la terrible condición en la que se encuentra el hombre separado de Dios. Entre más años ha llevado la humanidad, entre más ha avanzado la humanidad ha avanzado no para arriba, sino para abajo. Ya hemos pecado lo suficiente, ya hemos explorado las profundidades de la depravación y no necesitamos adentrarnos más en el lodo y el fango del pecado. Ustedes saben lo que dice Primera de Juan, ¿no? Primera de Juan, ese capítulo 3, dice que los que son de Dios, por supuesto, los que entran en el Señor, no practican el pecado. Y el que practica el pecado nunca ha nacido de Dios. Eso es lo que dice por allá en Primera de Juan. Estoy parafraseando lo que dice Primera de Juan 3. Más bien, ¿qué es lo que se espera con un hijo de Dios que tiene posicionada bien la gracia en su corazón? Un hijo de Dios que ha entendido la doctrina apostólica de la gracia. El verdadero hijo de Dios comienza a aborrecer el pecado y comienza a perder la complacencia por el pecado y desea ser libre de la terrible esclavitud del pecado. Eso es lo que debe pasar cuando entendemos qué es la gracia. Cuando nosotros entendemos qué es la gracia, comenzamos a librar una lucha para perder la afiliación que hemos tenido con el pecado, porque nuestra alma se ha constituido a través del pecado, nuestra alma se ha configurado a través del pecado. La realidad es que nuestra alma fue configurada de una manera muy diferente, a la cual se vio abocada a reorganizar la configuración para el estado alejada de la gloria de Dios. Un alma desconfigurada para la gloria de Dios, pero configurada para el mundo. Ese mundo sustentado y creado a través de la inspiración de las tinieblas. Nuestra alma se configuró así, hermanos, porque el alma es un sitio de configuración de nuestra personalidad. Y ahí entonces hemos tomado los recursos que tenemos del exterior para poder nosotros entender el mundo y tener una cosmovisión de lo que nos rodea. Entonces, lo que tenemos que entender a través de la gracia, como Pablo la está diciendo, es que hay una lucha ahora, hay una lucha. El Hijo de Dios entiende que hay una verdadera guerra espiritual dentro de él. Porque el Hijo de Dios que comienza a entender qué es la gracia, aunque está en un mundo inmerso de pecado, es un hijo que no desea continuar viviendo en todo aquello que le genera un profundo dolor a su relación con el Señor. Su corazón se aflige ante la posibilidad de haber traspasado los límites que su conciencia le impone.
Porque ya sabemos que el apóstol Pablo decía que la paga del pecado siempre será la muerte, y la muerte es sinónimo de separación. ¿Qué es lo que hacen las personas, hermanos? ¿Qué es lo que hace este cristianismo actual? Formar un poco de personas religiosas que comienzan a torcer todas las cosas para tratar de evitar vivir una vida rectamente. Y los argumentos que se emplean son una fuente inagotable de asombro. Yo he oído a predicadores ahora muy de moda, que no les voy a decir porque ustedes los van a escuchar, hablando de las bondades de la gracia, de lo que podemos hacer ahora que estamos en el Señor, porque ya no se nos imputa nada, porque ya estamos bajo la gracia de Dios. Y esto es terrible, porque no es lo que Pablo está diciendo. Pablo hace la pregunta en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo la responde en el versículo 2. Por si alguno se atreve a hacerse esa pregunta carnal, Pablo le responde: de ninguna manera, de ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tremendo esto, hermanos. Entonces vamos a seguir pecando. Lo que Pablo está diciendo es: no se le ocurra pensar eso es ridículo pensar de esa manera. Ustedes saben que Pablo defendía muy firmemente una conducta justa y santa. Si nos vamos a lo que se está predicando hoy en día, muchos tienen este pensamiento. Se esperaría que Pablo, en vez de decir aquí en ninguna manera, algunos consideran que Pablo más bien hubiera podido decir: bueno, sabemos que no debemos seguir pecando, y claro que Pablo lo hubiera podido decir, ¿no? Como lo dicen muchos hermanos. Sabemos que no debemos seguir pecando, pero mientras estemos en este mundo, tenemos que pecar. Y así que si pecamos, la gracia divina nos llevará al cielo de todos modos. No nos preocupemos, no nos afanemos, no nos azaremos. Esta sería la respuesta de hoy que se esperaría que Pablo dijera, pero no es lo que Pablo está diciendo. Si hoy Pablo escuchara lo que muchos dicen y piensan de lo que él hubiera dicho desde esa perspectiva, si Pablo lo oyera hoy, se estaría revolcando en su tumba, mi hermano. ¿Qué fue lo que respondió Pablo? ¿Seguimos pecando entonces? De ninguna manera. Dios no permite que nos lleguemos a esa conclusión. Usted, mi hermano, puede captar la vehemencia con la que el apóstol Pablo está defendiendo este punto. A ver, mi hermana Rebeca, buena noche. Buenas noches, Carlitos, buenas noches con todos, el Señor les bendiga. Sí, siempre se vuelve tan interesante, importante, edificante, ¿no? El analizar todos estos temas y alinearlos con el propósito de Dios, ¿no? Porque esto tiene un propósito tan grande, y entender que estamos en un proceso que es real. A veces no sé si tenemos la suficiente conciencia de saber en el proceso que estamos, ¿no? Y yo me trae a la memoria el hecho de que dice la palabra, el Señor es el primogénito de una nueva creación. Entonces nosotros estamos siendo llevados a eso, a esa nueva creación, a ser parte de esa nueva creación, porque todo va a ser transformado, va a haber cielo nuevo, tierra nueva. Y es verdad lo que tú dices, se piensa que nuestro destino no es el cielo realmente. Nuestro destino es la tierra. Fuimos creados para habitar la tierra, ¿no? Y los mansos heredarán la tierra, dice el Señor.
vamos a heredar, nuestra herencia es la tierra realmente. Entonces, estamos siendo preparados, siendo procesados para esa nueva creación, porque donde vamos a pasar nosotros es aquí en la tierra. Y la tierra donde va, quien va a gobernar aquí es Jesús justamente con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Y estamos siendo preparados para eso, entonces vamos a hacer, porque dice que la misma creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, todo este proceso va a empezar por nosotros. Entonces, si realmente no renovamos el entendimiento, como dice Pablo, ¿no? Que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a este sistema, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, donde empieza el proceso es realmente en nuestra mente. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que tú dices, ¿no? Con el pueblo de Dios en este tiempo, que no se entiende esto de que sí, el Señor lo hizo todo, la gracia nos da la licencia para pecar, y no entendemos que en ese proceso estamos siendo hechos semejantes al Señor y estamos participando, como dice aquí mismo, de su muerte y de su resurrección, pero de su muerte a ese viejo hombre y esa resurrección a ese nuevo, ¿no? Entonces, la gracia, como tú estás diciendo, realmente el entender la gracia, que es el poder que Dios nos está dando, o sea, esa gracia es el regalo que Dios nos ha dado, es ese poder que nos está llevando a esa transformación, que nos está dando ese poder para poder vencer esa vieja naturaleza que antes era imposible, que sin esa misericordia y esa obra del Señor, imposible. Entonces, realmente lo que dice, no entender qué es la gracia y para qué fue. Lo que pasa es que se ha malentendido tanto la gracia como que es una gracia que ya nos justifica de todo. Y como dice la palabra, ¿no? Que en Adán fuimos constituidos todos pecadores, pues en Cristo hemos sido constituidos santos. Y dice, como tal, hablando de Adán, como el terrenal, tal los terrenales, pero el Señor dice, ¿cuál el celestial? Los celestiales, o sea, ya nos habla a nosotros como celestiales. Entonces, eso, Carlitos, sí es importante entender esto, ¿no? Y en qué proceso estamos viviendo y qué es lo que quiere hacer de nosotros realmente, y es transformarnos a la imagen de Cristo y seguir. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Es el camino que tenemos que recorrer para llegar a esa misma imagen del Señor a la que estamos siendo llevados, ¿no? Eso, Carlitos. Bueno, gracias, mi hermana, gracias, sí, señora. Es la verdad, mi hermana Rebeca, lo que nos estás diciendo. Estamos en un proceso. No podemos olvidarnos eso, mis hermanos. Estamos en un proceso de cambio, de transformación, de avance, de pasar por etapas espirituales. Y en esas etapas espirituales vamos hacia algo nos está dirigiendo el Señor, hacia algo quiere que avancemos. Y es necesario que lo que la Biblia nos revela comience a ser una realidad en nuestra vida. Por eso es que Pablo está diciendo aquí en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, presta atención a eso, mire lo que dice. Ese versículo no es un mandato. Pablo no está diciendo allí, debes morir al pecado, como un hecho de que usted tiene que hacerlo. Dice, si usted mira este versículo, es una declaración de un hecho, es algo de lo que ya ha pasado. ¿Qué quiere decir eso? Ponga su nombre allí como usted se llame, mi hermano. Si usted es un creyente, puede poner su nombre y colocar al lado, morí al pecado. Yo morí al pecado. Porque Pablo está diciendo, porque los que hemos muerto, Pablo está contándose él mismo dentro de ese grupo porque él ya lo experimentó, lo vivió y lo seguía viviendo como un proceso. Yo prosigo a la meta como que no lo hubiera alcanzado, pero sigo hacia adelante.
Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ese es, generalmente yo no hablo en esos términos, pero en el griego se considera un aoristo. ¿Qué es lo que traduce eso? Ese aoristo. Porque los que hemos muerto al pecado, ya le digo, a ver, Maite, te escuchamos. A ver, Carlitos, justo quería hacer también un pequeño comentario sobre lo que se está exponiendo ahorita con respecto a la gracia, porque definitivamente todos aquellos que si seguimos pecando, viviendo del pecado, pues lo que hacemos es pisotear la sangre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, en el Hebreos 10:29, dice así, dice, ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en el cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Entonces, imagínense que si nosotros como hijos de Dios seguimos practicando el pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, no reconociendo la obra de Cristo en nuestra vida, y segundo, pisoteando su sacrificio. Y eso es prácticamente lo que quiere el enemigo. El enemigo nos engaña tanto en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que nos lleva a eso. Entonces, pues nosotros estamos caminando para poder reconocer esta situación también en nuestra mente, el momento en que nosotros caminamos con Cristo debemos reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Entonces, qué importante es eso también, vivir, porque claro, como tú decías, ¿no? Ahora sí, pues sí se ha enseñado el peca y empata, ¿no? Yo peco y empato y así me paso toda la vida. Entonces, qué importante es tomar conciencia siempre del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Ese es mi comentario a través de la palabra, Carlitos. Gracias. Ahora el micrófono, Carlitos. Ay, gracias, Germán. Gracias, Maite, por lo que nos compartiste. Gracias por lo que nos estás hablando de ese pasaje que sacaste del libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es un libro escrito, una carta escrita a cristianos, a gente ya convertida, no es para inconversos. En ninguna manera, Correcto. exacto, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, les estaba hablando de que ese término que utiliza Pablo en el griego es un aoristo activo. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Cómo es eso? Lo que nos estaba diciendo Pablo allí es que ese muerto al pecado no es algo que sucederá, sino que algo que es un suceso ya realizado, está hecho, ya se logró. Y estamos ahora experimentando algo en este momento como si se estuviera haciendo ahora. Estamos muertos al pecado. A ver, ¿cómo lo tratamos de explicar? Es como ver a una persona que está allí con usted, pero esa persona que está con usted está muerta. La idea es de la persona que está en un funeral. Es decir, yo voy a un funeral, está otra persona, la persona que está ahí en el cajón, yo estoy allí, estoy presente y la persona del funeral es el muerto. Entonces lo que está dando a entender Pablo es eso. ¿Qué es lo que podemos ir entendiendo? ¿Y qué es lo que tenemos que entender de lo que se está revelando? Esto de que estamos muertos, desde el punto de vista de lo que nos está revelando el apóstol Pablo, es un aspecto que tenemos que lo debemos de entender por la fe. La fe me posiciona guiándome a un hecho. ¿Cuál es el hecho?
El hecho de Dios, ¿cuál es el hecho de Dios, hermanos? ¿Cuál es el hecho? Los escucho en la sala. Estamos muertos al pecado. Exacto. Gracias, hermano. El hecho es que ya no solamente al pecado, el hecho es de que estoy muerto. Muerto para el pecado, para el gobierno del pecado, para todo lo que implica ese mundo y esa esfera de esa realidad. El hecho de Dios es de que ya estoy muerto, pero pueda que todavía no sea mi total experiencia. Creo que Alex nos hablaba de esto el domingo en la enseñanza, ¿no, Alex? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí está por ahí? Sí, señor. ¿Sí se acuerda que nos estuvo hablando de eso, mi hermano? Sí, señor. ¿Quiere repetir algo de eso? Específicamente, mi hermano, ¿de qué? Porque lo que tocamos, pues, tenía que ver con la santidad y, pues, la santidad abarca una vida que emprendemos nueva, una vida totalmente nueva, donde quien gobierna es Cristo en nosotros, donde las cosas viejas han pasado y todas, pues, son hechas nuevas. A eso apuntaba la santidad. Estuviste hablando de que una cosa es el hecho y otra cosa es la experiencia. Sí, una cosa pues es la posición en que el Señor nos pone y otra cosa es nuestra condición. Una cosa es mi posición y otra cosa es mi condición. Carlitos, ¿Quién yo habla? diría, ¿Rebeca? Rebeca, perdón, ¿Ya? Carlitos, algo cortito nomás, me pongo a pensar, digo, sí, puede ser que estemos muertos al pecado, pero el pecado no ha muerto a nosotros. Ya vamos a tratar de explicar eso, sí, mi hermana. El hecho de Dios es que el pecado está totalmente cancelado en la cruz del Calvario. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un hecho que Dios terminó allí con el pecado. Yo ya recibí por gracia la vida del que venció. Él es el vencedor. ¿Sobre qué venció? Sobre el pecado. Y si yo lo tengo a él, pero eso todavía no es, esa no es mi experiencia. ¿Por qué no es mi experiencia? No es mi experiencia personal. Porque mi experiencia personal a menudo parecería contradecir este hecho. Porque mi experiencia es la forma en que realmente vivo en mi condición actual. Por eso es que se ha hablado de que una cosa es mi posición, lo que ya Dios logró a través de su Hijo, y otra cosa es mi condición, lo que se está generando ahora en mi vida. Porque mientras mi posición es que el Señor ha vencido y está a la diestra del Padre sentado en los lugares celestiales, y Pablo por allá dice, y nosotros estamos sentados con Él. Pero ¿cómo? ¿Cuál sentados con Él? Si en mi experiencia diaria yo no veo eso, cada rato yo no me veo muerto al pecado, yo me estoy viendo muy vivo al pecado. ¿Y por qué me estoy viendo muy vivo al pecado? Porque momentáneamente o permanentemente estoy pecando una y otra vez. Tenaz. ¿Tenaz o no es tenaz? Eso es lo que yo estoy viendo. Me veo en la aflicción, me veo metido en la realidad de este mundo, me veo metido en la situación que es apremiante, me veo a veces en la desesperación o me veo haciendo las cosas que no quiero hacer, como Pablo después va a hablar en el capítulo 7. Lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quisiera hacer es lo que termino haciendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que él me dice que me está diciendo doctrinalmente Pablo, hemos muerto al pecado? Bueno, pero es que Pablo lo dice, ¿por qué lo dice Pablo? Porque eso es lo que dice Dios.
Eso es lo hecho por Dios y eso es lo que hizo su Hijo en la cruz. Dios dice que estoy muerto al pecado y si Dios dice que estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado. Es un hecho consumado en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que la persona no salva está muerta para Dios. No hay relación vital con esa vida de arriba y vive para el pecado. Pero la persona que está salva está muerta al pecado y vive para Dios. El pecado ya no tiene derecho sobre su vida. Dios tiene ahora el derecho sobre tu vida. De hecho, Dios ahora es mi vida. Y ahí por eso estaba hablando ahora de la fe. Porque la fe es la que me logra a mí llevar a mi posición, guiándome al hecho de lo que ya se realizó. Es la que me puede posicionar la fe. ¿Cuál es la revelación de Dios, hermanos? Que después de recibir a Cristo debemos de considerarnos muertos al pecado. El pecado ya no es un problema. Desde el punto de vista de Dios, ojo con lo que voy a decir. No se vaya a confundir. Desde el punto de vista de Dios, ya no somos pecadores en el sentido de que Dios nos ve a través de su amado Hijo. ¿Cómo le parece? Porque si Dios nos viera, ¿qué pasaría si Dios nos viera pecadores con pecado? ¿Qué creen ustedes que pasaría? A ver, suelto esa pregunta ahí para la sala. A ver, Germán. En vano murió Cristo entonces. En vano murió Cristo. ¿Qué otra cosa podía uno pensar? Que no podemos tener comunión con Dios porque si estamos en pecado, solo en Cristo, y si no estaría Cristo, entonces no podemos tener comunión con Él. Exactamente. Gracias, mi hermana Luz, también. Perfecto. Dado que su Hijo, o sea, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, bajo la provisión de la sangre del Cordero somos cubiertos por la vida de Cristo. Eso es una realidad espiritual, hermanos. Por lo tanto, es un hecho de Dios y es perpetuo. El sacrificio de Cristo es perpetuo. Ahora, te voy a decir una cosa. Todo lo espiritual es siempre de cumplimiento perpetuo. Es decir, que es para siempre. Lo que sucedió en la cruz es un hecho consumado para siempre. No sé si me he hecho entender, hermano. Levanta ahí el dedito. ¿Sí lo entendimos? ¿O no? Ah, bueno. Muy bien. Eso, gloria a Dios. Ahí están los hermanos que están atentos. Sí, mis hermanos, es un hecho. Porque si no fuera un hecho consumado, entonces Dios no podría venir a morar en nosotros, en nuestro espíritu. Como lo que pasó en la cruz es un hecho espiritual, fue un hecho natural, claro, fue un hecho real, fue un hecho visible, fue un hecho natural que lo vieron todos, pero tenía unas implicaciones espirituales. Y como es algo espiritual, entonces en el mundo espiritual se solucionó el problema del pecado con la muerte de Cristo en la cruz. Por tanto, si yo recibo a Cristo en mi espíritu, porque yo recibo a Cristo es en mi espíritu, toda esa realidad espiritual ahora en mí es un hecho consumado, hermanos. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, mentimos? ¿Sabes qué pasa cuando nosotros mentimos? Entonces, si mentimos, Dios se va. Si mentimos, Dios se va o no se va. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se va o no se va? No se va. ¿Y por qué no se va? ¿Cómo hace Dios para no irse? Pues estoy pecando o estoy mintiendo. Contristamos al Espíritu Santo. Claro. ¿Qué dice Germán? Cuando nosotros mentimos, Dios no se va. Los que se va somos nosotros porque es por causa de nuestro pecado que se fractura la comunión, pero el Señor sigue estando allí. Pero es nuestro pecado, es la decisión que nosotros tomamos la que irrumpe esa comunión. Sí, señor.
Sí, Señor. Él no se va, Él está allí. Y para permanecer aquí en mí, Dios ve a su Hijo. No me ve a mí, está viendo a su Hijo. Dios ve la verdad. Si yo miento, Dios ve la verdad de Cristo en nosotros. Cuando cometemos adulterio, por decir otro pecado, Dios ve la pureza moral de Cristo. Dios ve la fidelidad de Cristo. Cuando codiciamos, Dios ve el contentamiento de Cristo suministrado a nosotros. Cuando nos impacientamos, Dios sigue viendo a su Hijo, que es paz, porque Él tiene la mirada puesta en su Hijo. Por su Hijo es que Dios puede mantener su pacto y establecer su pacto y morar en nosotros. Recordemos que Dios nos ha salvado por fe, basado en la elección divina y soberana dada en su Hijo. En el momento de recibir la gracia de Dios, no son cruciales ni determinantes para que Dios nos dé la salvación, nuestra conducta ni nuestros comportamientos. Sin embargo, ya como hijos de Dios la cosa cambia. Sí estamos capacitados, ahora sí, estamos capacitados y somos exhortados por el Espíritu Santo todo tiempo a ser perfeccionados para hacer el bien y mostrar un obrar y una conducta santa. ¿Pero por qué eso? Porque ya fuimos capacitados, porque ya se nos dio, porque ya su Santo Espíritu está ante nosotros. Dios no nos puede pedir lo que no nos ha dado, pero Él nos pide ahora porque ya nos dio. El santo ya está dentro de nosotros porque tenemos su vida y somos partícipes de su naturaleza divina. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Vamos caminando hacia esa madurez y vamos experimentando un proceso permanente de transformación en nuestra alma. A ese proceso es que se le conoce con el nombre de la santificación, mi hermano. La santificación es el proceso en el cual nosotros vamos siendo transformados a la manera de Dios. Es también verdad que aunque tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu como un hecho consumado, préstele atención a esto, hermano, para nuestra alma todavía es un hecho que tiene que ser comprobado. Nuestra alma aún camina en la configuración del viejo hombre. Nuestra alma debe ser provocada a entrar a la nueva realidad. Nuestra alma está configurada por el viejo hombre. A esa configuración de nuestra alma en el viejo hombre se le conoce como la vieja naturaleza. ¿Sí estamos ahí claros, hermanos? Levanta el dedito. Bueno, hay varios hermanos que lo estamos entendiendo. Gloria a Dios. Qué hermoso proceso. Era el proceso que nos habla ahora la hermana. Ese proceso se llama santificación. Y la santificación es el proceso por el cual vamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Porque eso sí es lo que quiere Dios. Lo que fue en el espíritu ya entra en el ámbito de lo que ya ocurrió, en el ámbito de lo que ya es y en el ámbito de lo que será. Eso es lo que está en el ámbito del espíritu. Pero en el ámbito de nuestra alma, que está sujeta todavía aquí al espacio-tiempo, es algo que se va alcanzando, mi hermano. El espíritu no está limitado por el espacio, por el tiempo, pero nuestra alma y nuestro cuerpo sí. Por eso es que decimos que nuestra alma debe ser provocada. ¿Y quién es que la está provocando? Pues todo lo que viene del espíritu es lo que provoca nuestra alma para que entremos en esa nueva realidad. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Que a partir de ahora debemos ponernos atentos a seguir, a obedecer y a estar atentos al mover del Espíritu de Dios dentro de nosotros. El Espíritu de Dios dentro de nosotros se mueve, está en movimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Si ya el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y se está moviendo, que no le debemos absolutamente nada a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo nos sigue guiando
para que hagamos morir los impulsos de esa naturaleza pecaminosa, de esa vieja naturaleza. Así es como comprobamos eso de que estamos muertos al pecado. Así es como morimos al pecado y así es como esto se convierte en una realidad. Por eso es que Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? ¿Por qué es que Pablo pudo decir eso? Porque es que Pablo lo experimentó, Pablo lo vivió. Fue una experiencia en la vida de él. Eso no se quedó simplemente como un concepto teológico. Eso no se quedaron como conceptos trasnochados de unos pocos de señores que no tienen oficio para ponerse a pensar en un poco de cosas. Esto se trata de la realidad de lo que Dios nos quiere comunicar para que nosotros entonces con el sentido espiritual abierto y los ojos abiertos y el entendimiento abierto podamos decir gloria, gloria a ti, Señor, porque entonces podemos experimentar lo que es la muerte, de lo que dice el hecho consumado de que estamos muertos, porque estamos muertos en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque fue una experiencia real para la vida de Pablo. Entonces vamos tomando nuestra posición, lo que ya es el hecho de Dios, lo vamos tomando por fe. Luego, el Espíritu Santo es el que hace esa realidad, que eso sea realidad, que sea una realidad para mí. ¿Qué es lo que hace realidad el Espíritu Santo? Nuestra muerte y nuestra resurrección. Ahora sí entendemos por qué es tan importante nuestra fe. Nosotros creemos que nuestra fe tan solo es para ver cosas milagrosas o para ver que se levantó, se sanó, todo este tipo de cosas. Bueno, gloria a Dios por eso, pero el fundamento más importante que tenemos es que la fe nos ayuda a aprender todas estas cosas que están aquí, que son reveladas, pero que para nosotros de pronto no son nuestra experiencia, y no son nuestra experiencia porque nosotros o no las entendemos o no las conocemos. Y cuando las conocemos y las entendemos, las tenemos que tomar por la fe. La fe comienza a bajar y aterrizar todas esas cosas del espíritu a nuestra alma. Ese es el poder de la fe. Por eso la fe es el poder de la vida para nosotros caminar en ese poder, ¿no? Por la fe el justo vivirá. Porque ¿cómo yo voy a vivir mi vida, mi hermano? Y sí, estoy muerto al pecado. Sí, ay, qué bonito, estoy muerto al pecado, ¿no? Tremendo, ¿no? La Biblia lo dice, pero es que yo soy un pecador, yo soy un hombre, yo siempre pecaré, hasta el final pecaré y seguiré pecando y hasta que me muera será lo mismo. Pero esto es lo que, en esa condición es la que la Biblia nos pone a nosotros, hermano, en esa condición. A que entremos en eso, como lo llaman algunos psicólogos, le llaman a eso desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es, no tenemos solución, no tenemos remedio, pecaremos hasta el fin y no podremos salir de aquí. Ese es el planteamiento de la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanto cristiano entonces que estamos atados o estamos derrotados o estamos entonces oprimidos? ¿Por qué tanta enfermedad dentro de la iglesia? ¿Por qué tanta muerte espiritual dentro de la iglesia? ¿Por qué tanto fracaso dentro de la iglesia? ¿No será porque no hemos entendido estas cosas, hermano? ¿Qué dice el hermano Alex? Bueno, yo veo aquí, mis hermanos, lo que hemos venido hablando. Recordemos que Juan dijo cuando vio a Jesús, no, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí pues no lo podía hablar en pasado porque Jesús no había ido a la cruz. Pero sabemos que es un hecho que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo cuando ya fue a la cruz. Y estamos viendo que esta no es nuestra experiencia diaria, ¿no? Es decir, para Dios, tanto su Hijo como nosotros, que estamos identificados con Él en su muerte, pues estamos muertos para el pecado. Eso alguna vez el Señor nos lo enseñaba a través de la palabra, a través de su espíritu, cómo este proceso se tiene que dar primero en nuestro espíritu. O sea, el pecado queda apartado de nosotros, pero nuestra condición, o sea, nuestra alma, que sigue gobernada por el pecado,
pues no permite que esa realidad divina sea nuestra realidad diaria. Por eso siempre ese proceso, pues, y lo veníamos viendo en el capítulo anterior, el apóstol Pablo está tratando primero el asunto de la justificación, mostrándonos cómo esa obra en la cruz, pues tenía que arrancar allí en ese proceso de sabernos muertos para el pecado. Entonces nuestra alma debe ir comprendiendo esa realidad, o sea, viviendo la obra de Cristo en la cruz para ser transformada. Y ese era el proceso que veíamos el domingo, mis hermanos, de la santificación. Entonces Pablo aquí nos está como mostrando ese camino, ¿no? Primero tenía que suceder esa parte de sabernos apartados para el pecado en nuestro espíritu, para que luego nuestra alma pueda entender esa realidad que ya se dio en el espíritu primero. Ok, mi hermano, nuestra alma tiene que entender esa realidad y mucho más que entender esa realidad, porque yo pueda que la entienda, pero pueda que no tome, pueda que no lo viva, pueda que no sea mi experiencia, porque el pecado sigue teniendo las garras y sus uñas incrustadas en lo más profundo de mi alma, y puede entonces seguir generando una vida totalmente de derrota, un cristianismo totalmente que no es el cristianismo o la vida que el Señor ha propuesto, porque el Señor ha dicho que Él ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y es la vida que viene de arriba la que puede vencer sobre esa situación que tiene el pecado como reino en nuestra alma. ¿Qué dice Germán? Creo que es importante eso que están compartiendo tanto Carlos como Alex, porque nuestra alma, teniendo nosotros al espíritu, pues nuestra alma también está viendo una realidad espiritual y está entendiendo. Pero si nuestra alma no camina hacia esa realidad del espíritu y solamente me quedo con ese entendimiento, pues yo no voy a poder comprobar la verdadera justicia del reino, ¿no? Y para dar ese paso, mi alma a entrar en esa dimensión del reino hacia donde la está guiando el espíritu, pues ella le cuesta y le cuesta una vida, porque pues nuestra alma está acostumbrada a hacer las cosas esa a la manera de ella y a a como ella ha querido las cosas, a depender de ella misma, de sus razonamientos, de lo que ella cree que lo puede alcanzar, pero no de Dios. Y dar ese paso a caminar hacia la obediencia al Espíritu, eso es atribularse. Y lo digo porque lo entiendo en la parte doctrinal, pero también sé que en la medida en que el Señor nos va tomando el examen y nos va llevando a que ese entendimiento que nos permite tener, también lo comprobemos y que esa vida de Cristo sea una realidad y la manifestemos como hijos de Dios y de manera individual y como iglesia, eso produce temor, eso produce miedo, porque nuestra alma no quiere ser atribulada. Y ahí es donde toma realmente valor la palabra cuando el mismo apóstol dice que solamente a través de muchas tribulaciones es que entraremos en el reino de los cielos. Entonces, creo que si solamente me quedo con el entenderlo, pero no estoy dispuesto a caminarlo, pues voy a seguir en una realidad que no es la realidad a la que yo estoy llamado a vivir. Muchas gracias, Germán, mi hermano. Muchas gracias, porque yo pienso de que este capítulo 6 de Romanos verdaderamente nos traslada a entender qué es lo que está pasando en la iglesia, mi hermano, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en nuestra iglesia actual, por qué los hijos de Dios no han podido avanzar hacia el pleno llamamiento, hacia el supremo llamamiento, hacia el llamamiento celestial, a nuestra profesión de fe, como lo dice Hebreos. Y es porque ha habido mucha ignorancia, ¿no? Por un lado está esa hipergracia, como yo les estaba hablando, esa hipergracia que no deja que los hijos de Dios entiendan cuál es su llamado,
Por un lado siempre están esos extremos. Por un lado está la hipergracia y por otro lado está el legalismo. Porque el legalismo nos hace pensar, entonces yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacerlo. Hermano, usted lo tiene que hacer, pero quiere decirle una cosa, usted solo no puede hacerlo. Porque lo que tiene que ver con el progreso de la vida de Dios en nosotros es una colaboración que nosotros hacemos con el Espíritu Santo, porque sin esa colaboración, nosotros somos colaboradores de lo que Dios quiere en nuestras vidas y por nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero nosotros solo colaboramos, no es que nosotros somos los que lo hacemos, y ese es el gran debate y el gran conflicto donde mucho del pueblo de Dios se mantiene. Pero ahora que lo estamos, creo que entendiendo, estamos diciendo, wow, sí, ya, el Señor ha hecho unas cosas. Ahora lo que tiene que ver con mi alma, Él quiere que yo lo trabaje, que yo me deje guiar por su Espíritu, que yo entonces le pida al Espíritu Santo que me fortalezca, que me anime. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo todo el tiempo, ¿no? Me está trayendo las cosas del Padre y del Hijo y me las está diciendo y me las está mostrando para que yo acceda a esa realidad. Porque luego de que el Espíritu Santo está allí en ese trabajo, me está mostrando por un lado la realidad de la muerte. Sí, usted murió con Cristo, pero ¿cuál es la otra cosa? Por un lado está la muerte, pero por el otro lado y por la otra cara está la vida de resurrección, porque lo que va muriendo, por otro lado tiene que haber vida de resurrección, tiene que verse la vida de lo que es el Cristo resucitado y tengo que tomar también de esa parte, no me puedo solamente quedar con la parte de la muerte, porque Cristo no se quedó clavado en la cruz, ¿no? Sino que Cristo también ha resucitado y tenemos acceso a esas dos grandes doctrinas de la muerte y la resurrección, mis santos hermanos, que tienen que ser para nosotros una realidad. Eso no puede ser simplemente una doctrina que está allí. Ay, sí, el Señor murió en la cruz y resucitó. Y bueno, qué bueno eso. Bueno, sí, qué bueno, pero ¿es realidad en nuestra vida? Cada día yo estoy entrando en esa realidad. Cada día estoy siendo bautizado en esa realidad, porque es que el versículo 3 no va a hablar justamente del bautismo. Y hermanos, voy a dejar allí porque tengo ahora una reunión y tengo que dejarlos ahora. Pero vamos leyendo, por favor. Les pido que vamos leyendo ese Romanos capítulo 6, con lo que usted entendió hoy, hermano, con lo que oyó, con lo que le llamó la atención. Siga leyendo porque ahora Pablo se va a enfocar y va a decir, o no sabéis. O sea, como que él dice, Pablo, bueno, es que ustedes están ignorando algo. Y él va a hablar del bautizo. Alguna hermana me decía, ay, hermano, por primera vez yo entiendo que ese bautizo que está hablando allí no se refiere al bautismo en agua. Y era una hermana de algunos años. Pero qué bueno que lo podamos entender ahora, porque lo vamos entendiendo y vamos entendiendo entonces qué es lo que el Señor quiere, porque quiere que nosotros vamos madurando nuestra manera de pensar y de comenzar a tomar las cosas de Él de una manera de pronto que antes no lo habíamos podido haber tomado. Yo le doy gracias al Señor por esta noche, le doy gracias por la participación a todos los hermanos en esta sala, que el Señor nos ayude, que el Señor nos anime, Señor, y que el Señor nos permita ser partícipes cada día más de las cosas suyas. Amén. Hoy nos enciendes el corazón.